Buenos días a todos, bienvenidos a este culto de adoración, de alabanza a nuestro Dios. El Salmo 96 dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria y entre los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Vamos a cantar una de las canciones del cancionero, el 255, Venimos ante ti, Señor. Y es motivo de estar en esta mañana aquí, viniendo delante del Señor. Tiempo especial donde oramos por alguna familia de la iglesia. En este domingo tenemos Santi y Stephanie, aunque no están aquí, pero como si lo estuvieran. Son conocidos, hijo de Juan María y su esposa. Ellos están en otra parte de España, pero vamos a orar por ellos y para que el Señor les bendiga, les cuide y les fortalezca. Y también por la obra social. El jueves trajeron los alimentos y el próximo miércoles estaremos repartiendo, aquellas personas que están ahí apuntadas, repartiendo alimentos a las personas de Segovia. Entonces, que sea un tiempo de testimonio, un tiempo de poder compartir con ellos, aunque ahora con la pandemia, como no se puede tocar ni nada, pues es más complicado. Pero sí se llevan algún folleto y les damos también algunas tarjetas que nos han dejado en árabe.
sobre todo hay mucho musulmán que viene, entonces es una buena oportunidad. Y en el segundo culto estaremos orando por las Sociedades Bíblicas Unidas, también por la Semana Cultural y el Día de la Reforma, que es esta próxima semana. Entonces, para que lo sepáis. Amén. Pues vamos a cantar otra canción, la 376, Por Amor, antes de la mesa del Señor. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando Pedro está hablando en Jerusalén y les dice en el versículo 38, cuando le preguntan: varones hermanos, ¿qué haremos después de haber escuchado el mensaje del Evangelio? ¿Qué haremos? La gran pregunta, ¿verdad? Pedro les dijo, estoy en Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos versículos nos hablan de ese primer momento.
Siempre ese primer momento es clave, ¿no? Cómo Dios actúa en las personas, conmoviendo sus entrañas, porque estaban compungidos de corazón, o sea, estaban ahí con ese corazón dispuesto a hacer aquello que Dios pedía. Y vemos ese resumen de lo que es un culto en el versículo 42. Estos elementos que no pueden faltar, que es la doctrina, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Estas 4 cosas muy importantes. Cuando falta algo de esto, pues como que se queda cojo, como que la cosa no está bien equilibrada. Por eso vemos que todas esas personas que habían sido bautizadas estaban unánimes, y esa unidad es la que da el Espíritu Santo, ¿no? Y en esta mañana vamos a participar del pan, del vino, sabiendo lo que implica, sabiendo que ha habido arrepentimiento en nuestros corazones, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que tenemos esa seguridad, esa convicción de que somos salvos por la fe, porque Dios ya ha hecho todo en la persona de Cristo, y nosotros no podemos hacer nada, porque no podemos añadir nada a esa muerte de Cristo en la cruz, porque es perfecta. Cualquier cosa que nosotros quisiéramos hacer, lo estropearíamos. Por eso Dios dijo, con esto es suficiente. Dice el escritor a los hebreos que fue una vez y para siempre. No hay más. No se necesita más. Es suficiente. Y por eso podemos dar gracias a Dios que Él nos ha dado a Cristo, nos ha dado esa salvación que es en Cristo Jesús, que por su sangre nos limpia de todo pecado. Tenemos esa convicción, esa seguridad de vida eterna. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, gracias por esta oportunidad que tenemos de agradecerte todo lo que tú has hecho por nosotros. En esta mañana queremos darte gracias por la obra preciosa, esa obra que costó tanto, Señor, porque era tu Hijo, tu único Hijo, que entregaste por amor a nosotros. Gracias, Señor, por esa obra tan perfecta. Gracias porque para nosotros era imposible, pero tú lo hiciste posible a través de Cristo. Gracias porque ahora tenemos seguridad de salvación. Tenemos convicción de que un día estaremos en tu presencia, Señor, quitando todas las trabas de esta vida y de la muerte. Señor, gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pues a continuación vamos a tener el mensaje de esta mañana, que está a cargo de Juan María. Así que pues podemos abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 13. Vamos a estar meditando en los versículos 6 al 9. Dice así Lucas 13, versículos 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después.
La parábola que acabamos de leer nos lleva especialmente hacia la humildad y hacia el examen de conciencia, hacia mirarnos al interior. Sabemos lo que es una parábola, ¿verdad? Una parábola es una enseñanza tomada de la vida real que está dicha para que interpretemos y lo apliquemos a una realidad espiritual. Aquí el Señor nos habla o nos pone el ejemplo de una higuera estéril que estaba plantada en medio de una viña. Bueno, aquí en Segovia estamos muy acostumbrados a ver viñas, ¿no? En cuanto subimos un poquito hacia el norte, ahí vemos toda la región de la Ribera del Duero, con todos los viñedos puestos y encima con el sello de calidad de ser la denominación de origen, entre comillas, de más calidad, ¿no? Digo entre comillas porque sobre gustos no hay nada escrito, Entonces, bien, ¿qué significa las viñas? Tanto hace 2000 años, cuando está dicha esta parábola, como hoy en día, los viñedos es una agricultura de lujo. Es una agricultura en la que se necesita tiempo y en la que se necesita una fuerte inversión. No es una agricultura para salir del paso y comenzar, sino que necesita de mucha preparación. No solamente hay que preparar la tierra, sino que hay que plantarla y hay que esperar 8 o 10 años hasta que te dé la primera cosecha. Y tienes que estar trabajando durante esos 8 o 10 años sin recibir nada a cambio. Por eso se considera una agricultura de lujo. No solamente los viñedos, también los olivos. Y hace 2000 años, este tipo de agricultura era lo que luego se vendía más caro. Las higueras, por el contrario, eran y son unos árboles que no se suelen plantar así en tipo plantación. Es muy típico de ver higueras ahí donde hay viñas. No sé si habéis ido alguna vez a Pinos Reales y pasáis por detrás, pues ves las viñas y de vez en cuando ves alguna higuera. Aquí es más típico de ver las higueras ahí en la calle Coronel Resán, ¿no? No comáis muchos higos de esos que tienen mucha contaminación, ¿no? Entonces a saber lo que podéis encontrar, ¿no? Pero el Señor nos habla aquí de una higuera que está plantada en una viña. Una higuera que está plantada en un sitio privilegiado. Un sitio donde va a recibir unos cuidados totalmente especiales. Oye, por cierto, hace unos días estuvieron hablando en un reportaje de una central vitivinícola ahí en la zona de Jerusalén, la más grande que se ha encontrado hasta ahora del siglo V después de Cristo. Una bodega ahí para elaborar vinos con una gran superficie y todo eso, como si fuesen las grandes bodegas de La Rioja, ¿no? El conjunto más grande que se ha encontrado de la antigüedad. Pues bien, aquí la higuera está plantada en un sitio privilegiado. ¿Cómo podemos interpretar esto? Pues evidentemente lo tenemos que interpretar de dos formas, o podemos interpretarlo de dos formas. Y es que esa higuera es el pueblo de Israel, pero también lo podemos extrapolar a que esa higuera también es los cristianos o la iglesia. El pueblo de Israel tuvo todos los privilegios
para dar fruto, para andar en el camino. Había recibido la palabra de Dios directamente, había tenido profetas, había tenido reyes que los habían guiado, otros que los habían desguiado también. Se habían hecho grandes obras en el pueblo de Israel. Recibieron la salvación de Egipto, la conquista de la tierra prometida. Grandes milagros se hicieron con el pueblo de Israel, privilegios que otras naciones no tuvieron. Y por haberse hecho esa inversión, por haber hecho Dios esa inversión en el pueblo de Israel, se espera también del pueblo de Israel que dé fruto. Y el Señor está aquí, va andando por el camino, les cuenta la historia de una higuera que estaba plantado en las viñas, que estaba recibiendo todos los privilegios y que de repente el dueño de la viña va a buscar fruto a esa higuera ya por 3 años consecutivos y no haya fruto en la higuera. Es decir, esta higuera ha recibido todos los privilegios y resulta que no me está dando higos. Vayamos a Isaías capítulo 5. Versículos 1 al 7. Dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que yo haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor. Lo que esperaba el Señor de esa higuera es que diese fruto. Había tenido todos los cuidados, todos los privilegios. Si se hubiesen hecho en el pueblo de Israel las cosas que... si se hubiesen hecho en el pueblo de Egipto, en la ciudad de Nínive, en Babilonia, en Grecia o en Roma, lo que en Israel se había hecho, el mismo Señor Jesús nos pone de ejemplo cuando habla de Tiro y Sidón. Si se hubiese hecho eso, estarían todos arrepentidos, y sin embargo pasa con el pueblo de Israel que seguía ahí. Es más razonable que en el pueblo de Israel hubiera más fe, hubiera más santidad, hubiera más piedad que entre los paganos. Esto es lo que Dios estaba buscando, y esto es lo que el propietario de la viña buscaba de esa higuera: que diese fruto. Y de repente va y no encuentra fruto. El primer año, y va el segundo año y tampoco encuentra fruto, y va el tercer año y tampoco encuentra fruto. Y toma la determinación que aparece también en Isaías. Después de todo lo que he hecho y esto no da fruto, mi inversión ya no sirve para nada,
la voy a quitar de en medio. Pero si queremos tener nosotros como iglesia también los beneficios de esta parábola, no solamente tenemos que pensar en el pueblo de Israel, también hemos de pensar en la iglesia. Debemos examinar nuestros propios corazones. Vivimos en una tierra de Biblias, ¿verdad? Fijaos, desde 1569 hay Biblias en castellano para que la gente pueda leer. Desde 1543 hay Nuevos Testamentos. Tenemos iglesias y tenemos libertad para la predicación del Evangelio. Disfrutamos de muchas ventajas. Eso sin compararnos con otros pueblos que tienen menos ventajas. Que si nos comparamos con otros pueblos, a lo mejor estamos, como se suele decir, en el habla exagerado, a años luz. Y esto, que es un privilegio, no solamente es un privilegio, es que además es una responsabilidad. A veces nos olvidamos de que el privilegio va estrechamente ligado a la responsabilidad. El privilegio va estrechamente ligado a la responsabilidad. Ahora podéis pensar, bueno, entonces ya no quiero ningún privilegio, porque lo que no quiero son responsabilidades. Oye, pero los privilegios los tenemos. Y Dios va a demandar a nosotros responsabilidades, como ese dueño estaba demandando responsabilidad de esa higuera a la cual había ido a pedir fruto. Y la viña estaba siendo cuidada. Y la higuera estaba siendo cuidada. Y estaba recibiendo su agua a tiempo. Y estaba recibiendo su abono. Y estaba siendo podada. Y estaba recibiendo los rayos del sol. Y lo que no estaba haciendo era dar el fruto para su dueño. Y nosotros como iglesia hemos recibido la palabra. Nosotros como iglesia hemos recibido la predicación del Evangelio. En la actualidad, en unas condiciones de privilegio tremendas. En el pasado, dependiendo de los sitios, en medio de un dolor tremendo. Si hablamos de las persecuciones del año 68, del año 100, del año 200, la más grande de todas del año 300 después de Cristo, o las persecuciones de los cristianos en el tiempo de la Reforma, o de las persecuciones en España hasta la democracia, pues podemos pensar que ha sido en condiciones que hemos recibido esos privilegios duras y dolorosas. Pero el privilegio de haber recibido la palabra lleva una responsabilidad. Y la responsabilidad de la higuera era dar fruto. Y nuestra responsabilidad es también dar fruto. ¿Vamos a dar higos? ¿Vamos a dar uvas? ¿Vamos a dar melones?
No, el fruto que tenemos que dar es un fruto espiritual. Y nos dice el apóstol Pablo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto que como cristianos tenemos que dar. Amor, gozo, paz. ¿Alguien puede continuar? Paciencia, benignidad, Bondad, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto que tenemos que dar. No solamente es lo que tenemos que decir que tenemos que dar, sino que tiene que ser una realidad cada día. Hemos recibido el privilegio y tenemos la responsabilidad de dar el fruto. Oye, las palabras que vienen a continuación son bastante duras. Porque lo que dijo el viñador que iba a hacer en Isaías era tirar la valla, dejar de regar las vides, dejar de cavar alrededor, no podarla, incluso decir al cielo que dejase de llover sobre esa viña. Cualquier alimaña, cualquier animal podía entrar, comer sus raíces, sus hojas, sus brotes. Y aquí está diciendo el viñador que ha ido a la viña a recoger higos de esa higuera y no los ha recibido por 1, por 2 y por 3 años. Oye, corta esa higuera. Porque el espacio que está ocupando me sirve para plantar otra cosa, que sí que dé fruto. Porque este árbol es inútil y no produce nada. Oye, ¿y si esto lo aplicamos y lo llevamos al plano espiritual? Nos está diciendo que el Señor no nos va a tener en cuenta, nos va a quitar de en medio. Si vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 15, dice: porque no se puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre si ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, la obra de cada uno será manifiesta, pues por el fuego será probado. Si alguno edificare sobre eso madera, heno o hojarasca, será manifiesta y el fuego la probará. Si la obra permaneciera, él recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es triste que en la Iglesia, en el siglo XXI, bueno, curiosamente ha pasado a través de toda la historia, pero ahora estamos en el siglo XXI, ¿no? Por gracia o por desgracia no estamos viviendo nosotros en el siglo XV, ni estamos viviendo en el siglo III, ni estamos viviendo en el siglo X, estamos viviendo en el siglo XXI. Y por lo tanto, esa situación es la que hoy en día a nosotros nos importa y nos incumbe, aunque haya pasado también en el pasado. Pero vivimos en un tiempo en el que tenemos privilegios. Y gente llega a la iglesia y escucha la palabra por 1, por 2, por 3, por 4 años. Y tienen el privilegio, o tal vez tienen el privilegio de estar en una familia en la que se recibe la palabra. Por 1, por 2, por 3, por años. Y tenemos que saber que eso no solamente es un privilegio, sino que es una responsabilidad.
Y vimos a personas que, a pesar de haber estado escuchando, de haber gustado del privilegio de la enseñanza y de recibir la palabra, no crecen, no dan fruto. Y aun cuando vienen los primeros problemas, cogen y se apartan, como aquella parábola del sembrador. Que el sembrador sabía sembrar, echó la semilla y parte de la semilla cayó junto al camino, parte entre pedregales, parte entre espinos y parte en buena tierra. Pero todos los lugares fueron semillados. Y la que cayó junto al camino, vinieron los pájaros, se la comieron y no dio nada de nada. Y la que cayó entre pedregales, pues la semilla germinó y parecía que iba a dar fruto. Pero de repente sale el sol y quema esa semilla porque no tiene raíces y no puede coger el agua que hay abajo. Y esa otra semilla que ha caído entre espinos, pues sí, va creciendo junto con los espinos, pero los espinos más fuertes ahogan la semilla y sigue sin dar fruto. Y la semilla que ha caído en la buena tierra coge y da fruto a 50, a 100, a 200 por uno. Pero todos han recibido la semilla. Todos los terrenos han recibido la semilla. Nosotros en nuestra vida, en nuestro alrededor, en nuestra sociedad, tenemos la obligación de sembrar. Y esperar que dé fruto. Y en la iglesia tenemos la responsabilidad de sembrar. Y esperar que dé fruto. El dueño de la viña va y dice: oye, viñador, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo, córtala. Y el viñador le dice: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y esto nos habla de la misericordia que Dios tiene. Porque a pesar de no dar fruto, el Señor nos sigue dando oportunidades. Y el viñador le dice: espera un año más. Voy a cavar alrededor de la higuera. Voy a hacer un trabajo extra con esta higuera. Voy a cavar alrededor. La voy a abonar. La voy a echar los fertilizantes necesarios. Por supuesto, en aquella época todavía no eran químicos. La voy a regar. La voy a, de nuevo, dar todos los privilegios. Y si no diere fruto después, el Señor la puede cortar. Llegará un momento en que después ya no habrá oportunidades. El Señor hoy en día nos sigue dando oportunidades. Y quiere de nosotros que demos fruto. Porque hemos recibido todos los privilegios. Y el fruto que tenemos que dar, lo vuelvo a repetir, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El Señor no retarda su promesa, como dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Busca de cada uno de nosotros que nos volvamos al Señor arrepentidos. Busca que demos fruto.
Y aunque nos parece que el Señor tarda mucho en venir, vendrá. Vendrá. No sabemos si dentro de 5 minutos o dentro de 1000 años. Pero si nos parece que tarda, es porque de nuevo está dando una oportunidad. De nuevo quiere cavar esa higuera. De nuevo quiere abonar esa tierra. De nuevo quiere regar. Para que todos procedamos al arrepentimiento, procedamos a la conversión. Tenemos unos grandes privilegios. Y eso acarrea también grandes responsabilidades. Es triste que en los sitios donde tienen menos privilegios, o incluso en las épocas que hemos tenido menos privilegios, se haya podido ver mejor el fruto que en la actualidad. A lo mejor era porque era más fácil ver el fruto, porque se veía más contraste, ¿no? Y ahora tenemos muchos grises y muchos colores. Pero tenemos que dar fruto. Tenemos que amarnos, tenemos que gozarnos, tener alegría. Tenemos que tener paz unos con otros y paz con Dios. Tenemos que ser pacientes. Eso que a Yeray le encanta tener paciencia, ¿verdad? Tenemos que tener mansedumbre. Tenemos que ser benignos los unos con los otros. Todos los frutos del Espíritu tenemos que manifestarlos en nuestra vida. En nuestra vida con los hermanos, en nuestra vida con los que nos rodean, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudios. El Señor nos ha dado privilegios y espera de nosotros responsabilidad. Vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por esta parábola que nos muestra lo que tú has hecho por nosotros, lo que tú sigues haciendo. Pero, Señor, que también nos muestra lo que tú esperas de nosotros. Toca nuestros corazones, toca nuestra vida, para que demos fruto conforme a la inversión que tú has hecho en nosotros. En el nombre de tu Hijo. Amén. Pues la ofrenda, tenemos aquí la bolsa para la ofrenda, como el Señor puso en nuestros corazones, pues así vamos a dar. Y algunos anuncios. Mañana es fiesta, por lo tanto el estudio de las señoras mañana como que no, ¿vale? Es fiesta en Segovia, capital. El martes el culto de oración, sí, estaremos aquí a las 8. El miércoles tendremos ya obra social, este miércoles que viene y al siguiente, ya no me acuerdo, creo que sí. Entonces, este próximo ya empezamos, porque ya nos han traído los alimentos. Y no sé si hay algún anuncio más, pero esta semana vamos a tener, como sabéis, tenemos estas actividades que Juan María estuvo explicando el domingo pasado. Estos folletos están ahí fuera, podéis cogerlos y repartirlos, echarlos en los buzones de los vecinos para que se enteren, ¿vale? Tenemos todas las actividades de la semana y esto para el domingo por la tarde, el día de la Reforma, el día 31, ¿vale? Toda esta información lo tenemos ahí fuera, entonces ahora a la salida pues vais cogiendo para buzonear o si queréis invitar en persona a alguien. Muy bien, pues acabamos en oración. Nuestro Dios y Padre, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra
Padre, ayúdanos a llevar fruto para tu gloria, Señor. Sabemos que como estos árboles que tú quieres que seamos, pues tenemos que mostrar de qué estamos hechos, Señor. Y por sus frutos los conoceréis, nos dices. Así que, Señor, queremos ser productivos, queremos llevar personas ante ti, queremos extender tu palabra a toda criatura como tú nos has mandado. Ayúdanos cada día a ser testigos tuyos, ejemplo, y Señor, gracias por el testimonio que podemos dar cada día en las diferentes áreas en las cuales nos movemos. Gracias, Padre, por tu iglesia aquí en Segovia, gracias por estos cultos que tenemos, por la escuela dominical. Señor, que tú sigas bendiciendo tu iglesia, Padre. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.